Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos de una temática que en lo que llevamos de año se está comportando bastante bien y está recibiendo la atención de muchísimos inversores. Hablamos de la renta variable japonesa y para ello contaremos con el placer de poder charlar con Tasio del Castaño. ¿Qué tal, Tasio? Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Igualmente, y un placer poder hablar acerca de esa temática. Mencionar también que dentro del grupo MAN cuentan con una experiencia bastante dilatada en la inversión en renta variable en Japón. En concreto, cuentan con un fondo de estilo value especializado en empresas de gran capitalización y que en lo que llevamos de año está consiguiendo una rentabilidad cercana al 24%. Entrando ya en las preguntas, me gustaría preguntarte, Tasio, y sobre todo haciendo un repaso de este 2023, como decimos, está siendo bastante positivo en Japón. El índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, ha obtenido una revalorización cercana al 30%, siendo la economía desarrollada que mejor comportamiento ha tenido en bolsa desde el inicio del año, ¿no? Como comentábamos. Me gustaría preguntarte, ¿a qué se debe este comportamiento tan positivo en la renta variable japonesa? Efectivamente, la bolsa japonesa se ha ido comportando muy bien este año, pero también es verdad que lleva unas rentabilidades positivas durante un periodo razonablemente largo. De hecho, mirando el mes pasado, el índice Topix, que es el que seguimos nosotros, tocó máximos de 33 años. Y de hecho, si miramos un periodo menos extenso, la rentabilidad acumulada del índice en Japón a 3 años es cercana al 60%. Esto, claro, para muchos que no sigan la bolsa japonesa de cerca o los que no la tengan tan presente, puede resultar impresionante que una economía como la japonesa se esté comportando mejor que Estados Unidos, si miras el índice, el Nasdaq o el S&P, o incluso Europa mirando el MSCI Europa, ¿no? Entonces, es una región que se está comportando mejor que el resto de regiones que sí que tienen los índices más presentes, y todo esto en un entorno, en un contexto en el que una recesión parece cada vez más probable, en una recesión a nivel mundial. Todo esto parece que Japón en este momento, entendiendo lo que ha pasado hasta ahora, que ahora lo explicaré, parece que se encuentra en una etapa diferente de su ciclo económico y que el PIB va a seguir creciendo durante los próximos meses y a largo plazo, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Como os decía, hay que entender que en Japón la economía japonesa lleva sumergido en una angustiosa deflación durante décadas. Entonces, ahora mismo parece que el Banco de Japón es el único que se alegra de ver presiones al alza sobre la inflación, pues por los precios de la energía y sobre todo también por la caída del yen, ¿no? Que está fomentando a que haya una mayor inflación. Entonces, a tu pregunta, Juan, ¿a qué se debe este comportamiento positivo durante este año? Bueno, pues en parte algunos factores que ya he comentado, como por ejemplo un yen más débil, que esto, pues un yen débil lo que hace es que haya más oportunidades cada vez mayores para los inversores en Japón. Otro aspecto que también he comentado es el aumento de la inflación y a pesar de esto, a pesar de que hay una mayor inflación, el Banco Central parece que parece que va a mantener su política monetaria expansiva y no va a hacer ningún cambio, por lo menos a corto plazo. Pero luego también otros factores que también son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta, como por ejemplo el panorama de la mejora del gobierno corporativo en Japón. Entonces, esto si queréis podemos profundizar un poco más en ello más adelante. Pero también hay otros factores como por ejemplo, siendo una región, como hemos ido comentando, que se ha comportado tan bien durante los últimos años, la realidad es que las valoraciones son realmente atractivas. Y ya por último, el hecho de que haya habido una vuelta del inversor extranjero. Por último, pero no por ello menos importante, y quiero enfatizar un poco en esto, porque claro, el japonés, el inversor japonés, es un inversor bastante pasivo, ¿no? Entonces, compra sus posiciones y las mantiene a largo plazo. Pero la realidad es que el inversor extranjero, que es propietario del 25% de la bolsa japonesa, realiza y ha realizado históricamente más o menos el 70% del trading. Es decir, os podéis imaginar el efecto que tiene el hecho de que haya una mayor demanda del inversor extranjero sobre la bolsa japonesa. Y de hecho, un dato curioso y de hecho uno de los datos más importantes que explican la rentabilidad positiva de este año en Japón
fue una visita que hizo el propio Warren Buffett a principios de este año, en abril exactamente, justo en un momento en el que la economía mundial se empezaba a recuperar de esa mini crisis que sufrió el sector financiero en marzo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y fue curioso porque parecía casi como si el mercado hubiera preparado el escenario perfecto para la llegada de Warren Buffett a Japón, justo en un momento en el que en enero de este año el Tokyo Stock Exchange había anunciado su campaña para mejorar la eficiencia de capital y el valor de las empresas, que es el tema que te he comentado que podemos comentar. También las valoraciones habían caído a niveles atractivos, sobre todo en relación con Estados Unidos, pero también con otras regiones. Y la inflación aumentaba de forma constante ya en ese momento, pero no había ninguna señal, como os decía, de que el Banco de Japón indicara un nuevo cambio inminente en la política monetaria. Entonces, con todo esto, Warren Buffett acabó aumentando su exposición a Japón. A ello le siguieron el resto de inversores, sus fieles seguidores también empezaron a comprar bolsa japonesa. Esto dio lugar a 12 semanas consecutivas de compras netas por parte de inversores extranjeros en Japón y a 22 de junio, si no recuerdo mal, ya acumulaba 9.9 mil millones de yenes en bolsa japonesa. Entonces, os podéis imaginar el efecto que ha tenido esto sobre el buen comportamiento de la bolsa japonesa este año. Gracias, Tasio. Por resumir un poco, ¿no?, lo que comentabas, la debilidad del yen, una mejora en el capital allocation de las empresas niponas y sobre todo, y bueno, también Warren Buffett, que como es lógico, arrastra las miradas con todo lo que hace y bueno, también, y al hilo de la siguiente pregunta, ¿no?, esa política monetaria expansiva o ultra expansiva que está llevando a cabo el Banco de Japón. Como, bueno, siguiendo, ¿no?, y teniendo en cuenta que el Banco de Japón mantiene los tipos de interés nominales en terreno negativo, siguiendo una política monetaria ultra expansiva, como comentaba antes, y esto a pesar, sobre todo, de que la inflación se sitúa actualmente en el 3,2, niveles no vistos desde el año 2014. ¿Qué explica la política monetaria que está llevando a cabo el Banco de Japón y qué expectativas tenéis en este sentido? Sí, pues fíjate, las cifras que se anunciaron el mes pasado del IPC subyacente, es decir, el IPC que excluye alimentos frescos y energía, mostraba un IPC de 4.3% en mayo, que venía de un 4.1% en abril. Esto, en muchos otros países, en otras regiones, una inflación de 3-4% sería mínima, no sería un problema tan grande, sobre todo si miramos países como Argentina, que llevan lidiando con un aumento del coste de vida interanual del 100%, y por tanto no sería tan relevante, ¿no?, esta inflación. En cambio, en el caso de Japón, este cambio de 4.1 a 4.3 en mayo supuso el mayor aumento desde junio de 1981, excluyendo dos periodos, 2014 y otro periodo en el que se aumentó de forma temporal, se aumentaron los precios de forma temporal por un aumento del impuesto sobre el consumo, pero fue bastante temporal. Obviando estos dos periodos, ha sido el mayor aumento desde junio de 1981. Tras esto, en la reunión de junio que se celebró el mes pasado, el Banco de Japón mantuvo los tipos sin cambios, como bien has dicho, o sea, siguen manteniendo esta política monetaria ultra expansiva en la que ya llevan años implementando en Japón. Y esto es principalmente porque no confían en la sostenibilidad de la inflación, no confían en que la inflación vaya a ser permanente. Hay que entender, como os decía antes, hay que entender que llevan pues, sumergidos en una deflación, una disminución generada de los precios durante décadas. Y esto ha contribuido a que haya en Japón un estancamiento económico durante mucho tiempo. Entonces, precisamente lo que actualmente necesita Japón es un aumento del coste de vida para estimular el crecimiento económico, ¿no? Entonces, el problema que estamos viviendo ahora es que, y de hecho es la opinión de muchos analistas, es que la inflación que existe hoy en Japón no es el reflejo de una verdadera reactivación, sino más bien el resultado de una crisis externa que estamos viviendo y de un yen más débil. Entonces, lo que Japón necesitaría en este momento es una inflación creada por una fuerte demanda de los consumidores, lo cual es un proceso más lento, ¿no? Ya lo estamos empezando a notar, ya lo estamos empezando a vivir, pero es un proceso más a largo plazo que lleva más tiempo que lo que he mencionado antes. Entonces, en resumen, el Banco de Japón, el Banco Central, lo que considera
es que este aumento de los precios podría ser temporal y por eso prefiere dejar las tasas bajo cero. Entonces, ¿qué opinamos nosotros? Mira, la política monetaria expansiva en Japón se ha estado implementando hasta ahora de dos formas. La primera es a través del yield curve control, es decir, del control de la curva de rendimiento sobre el bono a 10 años en Japón. Y la segunda es, como bien decías, los tipos de interés nominales en negativo. Son las dos formas a través de las cuales el Banco de Japón está aplicando la política monetaria expansiva. En la próxima reunión de julio, que se celebrará dentro de poco, ya se especula que se pueda modificar el primer punto, que es el yield curve control. Entonces, no sabemos si va a pasar este mes o si va a pasar en los próximos meses, pero lo que sí sabemos es que el primer paso para la normalización de la política monetaria va a venir por la modificación de este primer punto, del control de la curva de rendimiento. Por tanto, no esperamos que el Banco de Japón introduzca de forma inminente un cambio radical en su política monetaria en cuanto a subida de tipos, sobre todo teniendo en cuenta que el gobernador Ueda hace poco ya, de hecho, pues enfatizó y reiteró que el coste de un endurecimiento de la política podría perjudicar de forma considerable la tendencia inflacionista de Japón, sobre todo si lo hacen de forma rápida, ¿no? O sea, si lo hacen de forma prematura y se precipitan. Entonces, creemos que va a pasar en algún momento, a lo mejor en el año que viene o más adelante, pero va a ser un proceso. Empezará con la modificación de la curva, del control de la curva de rendimiento, y cuando la inflación crezca demasiado y ya haya que controlarla de forma un poco más agresiva, pues ya se aplicarán las subidas de tipos. Gracias, Tasio. Bien, ahora me gustaría pasar a hablar del crecimiento económico, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos que sorprendieron positivamente a los mercados. Me gustaría preguntar qué podemos esperar para los próximos trimestres en cuanto a este crecimiento y qué sectores quizás están viendo más beneficiados según vuestro punto de vista. Pues fíjate, para esta pregunta yo me enfocaría un poco en los temas que he ido comentando hasta ahora. Por ejemplo, la decisión del Banco de Japón de seguir aplicando una política monetaria tan laxa, la debilidad del yen, los tipos reales en negativo, el posible fin estructural de la deflación, tanto por la inflación que estamos viendo como por la política monetaria expansiva, el aumento de los salarios. Todo esto debería seguir impulsando en la economía nacional y, de hecho, por nuestro lado pensamos que así será, ¿no? Que esto es una historia, además, a largo plazo y que seguirá creciendo la economía japonesa. A nivel sectorial, pues pensamos que esto debería beneficiar a los sectores nacionales de reflación, como son el sector de construcción, el sector inmobiliario, el transporte, el sector financiero no bancario, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que, claro, todo este crecimiento económico lo que ha hecho es impulsar la economía en general, ¿no? Es decir, tanto las compañías growth como las compañías value lo han estado haciendo razonablemente bien. No obstante, claro, si nosotros nos adentramos en este entorno de inflación creciente y en algún momento, como esperamos que pueda pasar, el Banco Central decide subir tipos de interés, pues esto crearía un entorno incluso mejor para el value. Entonces, el value se ha comportado muy bien, pero hay un aliciente extra de que el value lo pueda seguir haciendo mejor a largo plazo porque la inflación está creciendo y podría haber una subida de tipos en algún momento. Gracias, Tasio. Bien, como comentábamos al principio, ¿no? Japón lleva ya un cierto recorrido, ¿no? Lo que llevamos de año con unas rentabilidades bastante positivas. Me gustaría hablar ahora si consideráis desde Man que todavía queda recorrido en la bolsa japonesa o las valoraciones puede ser que ya estén demasiado elevadas después de un periodo tan bueno para la bolsa de Japón. Pues fíjate, Juan, esto es un tema muy curioso en Japón y, de hecho, uno de los más importantes para entender las oportunidades que está viendo ahora mismo en Japón. Como te comentaba, a pesar de que ha habido unas rentabilidades muy positivas durante los últimos por lo menos 3 años en Japón, las valoraciones se han mantenido, o sea, no han aumentado demasiado, se han mantenido bastante estáticas y actualmente, de hecho, es la región más barata. Es decir, si la comparas en términos relativos con otras regiones como Estados Unidos y Europa, es la región más barata. Pero también si lo comparas con su propia media histórica, también está más barata. Entonces, es un momento muy interesante. Y todo esto en un entorno en el que los beneficios por acción han aumentado hasta situarse en máximos. Es decir, ahora mismo estás pagando casi 0 de prima histórica por acceder a los mejores beneficios por acción de la historia en Japón. Es decir, es un punto muy potente para considerar ahora mismo Japón, a pesar de que haya ido creciendo durante los últimos años. También hay un dato curioso,
que es si analizas, que es un ejercicio que hemos hecho internamente, si analizas de dónde han venido las rentabilidades de otras regiones durante los últimos años, te das cuenta que en Estados Unidos, en Europa y en otras regiones ha habido una expansión de múltiplos. Mientras tanto, en Japón ha habido una contracción de múltiplos. Entonces, todavía sigue existiendo, ¿no?, ese margen de mejora en Japón, por esta contracción de múltiplos que hemos vivido hasta ahora, y a pesar de esto lo ha hecho razonablemente bien. ¿Por qué ha habido esta contracción de múltiplos? Bueno, pues esto lo explica, como te comentaba también al principio, por la falta de inversión extranjera. Es decir, había una falta de inversión que ha salido de la bolsa japonesa desde el año 2015. 2015 fue el último año de entradas netas en Japón por parte de inversores extranjeros, pero esto ya está cambiando. De hecho, si miras el gráfico, ya está aumentando mucho la demanda de inversores extranjeros por bolsa japonesa, y esto es debido a, por un lado, por las fuertes inversiones de Warren Buffett, y por otro, pues porque ya estamos viendo las primeras señales de que la revolución corporativa está empezando a tener el efecto deseado. Un efecto que hasta ahora pues, ha sido complicado de ver, pero este año se está materializando. Gracias, Tasio. Bien, al hilo de lo que comentabas, ¿no?, y también siguiendo con lo que mencionábamos al principio acerca de esa mejora de la asignación de capital, históricamente, ¿no?, por poner en contexto, se ha considerado que las empresas niponas pues, no eran especialmente eficientes en la asignación de capital. Sin embargo, en los últimos tiempos las autoridades japonesas han llevado a cabo ciertas reformas con el objetivo de mejorar el retorno del accionista. En este sentido, me gustaría preguntar y que nos comentaras también algo más acerca de estos cambios y qué consecuencias pueden tener en el mercado de renta variable de Japón. Sí, efectivamente, este probablemente sea el aspecto más importante de lo que está sucediendo ahora mismo en Japón, y es que realmente se está llevando a cabo una revolución radical del gobierno corporativo en Japón, una revolución que debería beneficiar específicamente a las compañías value. Y ahora explicaré por qué. O sea, en Japón, como os decía, lleva años tratando de mejorar la gobernanza corporativa de sus compañías. Se puede argumentar que con poco éxito hasta este año, pero este año se está intensificando mucho este tema, sobre todo tras la publicación que realizó en enero de este año el Tokyo Stock Exchange, centrado específicamente en las empresas que cotizan con un price to book por debajo de 1. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Bueno, realmente lo que pretende el Tokyo Stock Exchange es reeducar o simplemente educar a los equipos directivos de las compañías japonesas en algo que para muchos sería algo evidente o de práctica habitual, que es el ROE, el coste del equity, la eficiencia de capital. Todos los aspectos son los que trata de mejorar el Tokyo Stock Exchange con esta publicación. Entonces, ¿y por qué digo que es un tema muy importante para la bolsa japonesa y en concreto para el value? Bueno, pues es muy curioso el hecho de que alrededor del 50% de las compañías pertenecientes al índice del Tokyo Stock Exchange cotizan con un price to book por debajo de 1. Si miras nuestra cartera, que mencionabas al principio, más del 60% de las compañías de nuestra cartera cotizan con un price to book por debajo de 1. Para ponerlo en contexto, si miras la economía, si miras la bolsa americana, el S&P, solamente un 3% de las compañías cotizan a estos niveles. Entonces, si el Tokyo Stock Exchange, o el índice del S&P realizara un cambios en la gobernanza corporativa de Estados Unidos y aplicar estos cambios, no habría un cambio tan potente, porque hay muchas menos compañías a estos niveles, ¿no? Pero en Japón realmente es un tema que puede cambiar mucho la economía de la bolsa japonesa. Entonces, el hecho de que las compañías estén obligadas a presentar un plan para mejorar su ROE, para mejorar sus valoraciones, para ser más eficientes en el uso de su capital, claro, es un catalizador que necesitaba Japón para que la gobernanza corporativa realmente mejorara, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Pues una de las maneras de mejorar, por lo menos a corto plazo, los ratios de capital es mediante la recompra de acciones, que evidentemente es un viento de cola para impulsar las valoraciones de las compañías, ¿no? Entonces, hasta ahora ya ha habido una avalancha de anuncios de recompra por parte de acciones con exceso de efectivo, y esto pueden hacerlo porque, por lo que mencionaba al principio, porque el 40% de las compañías no financieras tienen más del 20% de sus recursos propios en liquidez. Entonces, esto es una barbaridad y es el motivo principal por el cual son tan poco eficientes con el uso de ese capital y es el motivo por el que su ROE es tan inferior al de sus competidores internacionales, ¿no? A compañías del resto del mundo. Pero la realidad es que esto no ha hecho más que empezar en Japón. Ya estamos empezando a notar los cambios, pero de hecho una mejora
en la eficiencia de capital suele llevar tiempo. Ya está, como digo, ya estamos empezando a notar, pero esto realmente va a ser una historia de mejora en Japón a largo plazo y por eso estamos tan positivos en esta clase de activo. A corto plazo, bueno, pues con la recompra de acciones se está notando bastante y sobre todo también con la mayor demanda de los inversores extranjeros. Gracias, Tasio. Al final, ¿no? Hablamos de un país donde los equipos directivos históricamente han sido muy conservadores. Eso al final también ha repercutido y, como comentabas en la anterior pregunta, ¿no? Que el valor en libros de las compañías o de gran parte de las compañías en Japón está por debajo de ese valor en libros. Quizás estas regulaciones o estas medidas puedan sacar a flote estas valoraciones, ¿no? Y mejorar la eficiencia de la asignación de capital. Por último, Tasio, agradecerte hoy tu presencia aquí por darnos algo de luz sobre un mercado muy interesante que, como comentaba también antes, está acaparando muchas miradas, sobre todo después de las inversiones de Warren Buffett también. Y nada, simplemente desear verte pronto. Igualmente, Juan, muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto. De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos.